Sembrando historias, Pura Belpré, bibliotecaria y narradora de cuentos. Sigue la vida y el legado de Pura Belpré, la primera bibliotecaria puertorriqueña de la ciudad de Nueva York. Cuando llegó a Estados Unidos en el año 1921, Pura trajo consigo los cuentos folclóricos de su tierra natal, Puerto Rico. Encontró su nuevo hogar en la Biblioteca Pública de Nueva York como ayudante bilingüe. Logró que sus relatos se convirtieran en libros y esparció las semillas de sus historias por todo el país. Hoy día, esas semillas se han transformado en exuberantes paisajes gracias a que las nuevas generaciones de niños y cuentacuentos han seguido contando sus historias y celebrando el legado de Pura. Este magnífico retrato de la bibliotecaria, autora y marionetista nos recuerda el poder de la narración de cuentos y a la mujer extraordinaria que abrió las puertas y defendió la idea de la literatura bilingüe. Sembrando historias. Es el año 1921. Pura Teresa Belpré deja su casa en San Juan para visitar la ciudad de Nueva York. Las palabras viajan con ella, las historias que su abuela le contó, cuentos folclóricos que Pura contaba bajo la sombra de un árbol de tamarindo en Puerto Rico. Ahora, una isla nueva se extiende ante ella, lista para recibir las semillas de los cuentos que lleva consigo. Manhattan, una ciudad bulliciosa, más grande, ruidosa y llena de gente, y al mismo tiempo rebosante de esperanza y de posibilidades. Lo que comenzó como una visita para asistir a la boda de su hermana, se convierte en los primeros pasos en una tierra nueva y en una nueva vida para Pura. Al principio, trabajaba en una fábrica de ropa, pero es un piso frío y duro y no el suelo suave y fértil necesario para que las semillas echen raíces. Entonces, una oportunidad de oro, una bendición. La biblioteca necesita una ayudante bilingüe. Pura habla español, inglés y francés. Es perfecta para el trabajo. Pero, ¿dónde están las historias que le contaba su abuela? No encuentra ningún cuento popular de Puerto Rico en las estanterías. ¡Qué suerte para la biblioteca que Pura tenga semillas de historias para sembrar y cultivar! En la sala de lectura para niños, ella enciende la vela de la hora del cuento y comienza. Sus ojos bailan, su voz canta. Las palabras de Pura dibujan un cuadro de una casita con un balcón redondo donde Martina, una linda cucarachita española, conoce a Pérez, un apuesto y galante ratón. El ratoncito Pérez y la cucarachita Martina. Un cuento del árbol de tamarindo. Cuando Pura termina la historia, cada niño pide un deseo frente a la vela y con un soplo de aire se apaga la vela. Y ahora Pura también tiene un deseo: plantar las semillas de sus historias por todo el país. Entonces aprende a hacer marionetas, les hace ropa y pinta sus delicados rostros. Familias enteras vienen a escuchar cuentos populares en inglés y en español y a ver las marionetas de Pura bailar en el escenario de sus historias. Pero las estanterías de la biblioteca necesitan libros. ¿Cómo hacer para que más niños y niñas lean Pérez y Martina y otros cuentos de Puerto Rico? Entonces, Pura envía su historia por correo a la editorial Frederick Warne. Pronto, Pérez y Martina se convierte en un libro. Ahora, como autora publicada, marionetista y cuentacuentos, Pura va de biblioteca en biblioteca, de aula en aula, a iglesias y a centros comunitarios, sembrando las semillas de sus historias en los corazones y en las mentes de los niños recién llegados a esta nueva isla y que añoran la lengua y los colores de su tierra.
Escribe, aprende, da conferencias, enseña, viaja. Pura nunca para. Hasta que, como la linda Martina conoce a su Pérez. Un día de diciembre en Nueva York, Pura se casa con el músico Clarence Cameron White. Un año lejos de la biblioteca, ella decide. Un año para comenzar una nueva vida como esposa. Pero el año se alarga. Juntos viajan a nuevas ciudades. Clarence toca su música. Pura cuenta sus historias. Son años felices de música y de letras, separaciones y reencuentros, amigos, familias e historias, siempre. Hasta que un día de junio en Nueva York, Clarence deja de tocar su música y la historia de Pura comienza otra vez. Es el año 1961. Pura regresa a la biblioteca. Ahora hay otros narradores de cuentos que hacen bailar a las marionetas, que les leen a los niños Pérez y Martina, El tigre y el conejo, Juan Bobo, Los tres reyes magos y otros cuentos de Pura. Las semillas que Pura plantó, las raíces que retoñaron en el aire abierto de la posibilidad, se han convertido en un exuberante paisaje en el que ella se adentra como si nunca se hubiera ido. Nota de la autora. Las semillas de la idea de este libro echaron sus primeras raíces mientras visitaba la sede principal de la Biblioteca Pública de Nueva York y contemplaba un retrato enorme en blanco y negro de Pura Belpré, autora, narradora de cuentos y la primera bibliotecaria puertorriqueña de la ciudad de Nueva York. Mientras observaba la imponente imagen de esta extraordinaria mujer boricua que siempre he admirado, me llené de orgullo por ese gran reconocimiento. El retrato de Pura me recordó a mis tías, la primera generación de norteamericanas cuyos padres emigraron de Puerto Rico a Nueva York. Pura Teresa Belpré nació en 1899 en el área rural de Sidra, Puerto Rico, en una familia de narradores de cuentos. Su abuela le contó muchos de los cuentos populares que aprendió de niña. Recuerdo que durante el recreo de la escuela, algunos de nosotros nos reuníamos bajo la sombra de un árbol de tamarindo, escribió Pura. Nos turnábamos para contar historias. Esas historias viajaron conmigo a Estados Unidos. Me consideraba una cuentacuentos. Quería ser como Johnny Appleseed, que era conocido en Estados Unidos por plantar semillas de manzana por todo el país. Y ese también era mi deseo, plantar las semillas de mis historias por todo el país. Sin embargo, ser como Johnny Appleseed no fue siempre el sueño de Pura. Quería ser maestra, por lo que se matriculó en la Universidad de Puerto Rico. A punto de comenzar sus estudios en 1921, viajó a Nueva York para asistir a la boda de su hermana Elisa. Tal vez decidió quedarse en Nueva York simplemente porque le gustó, o quizá, como muchos otros inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, le atrajo la promesa de una mejor oportunidad. Para Pura la oportunidad le llegó en la Biblioteca Pública de Nueva York. Después de trabajar poco tiempo en una fábrica de ropa, la contrataron como ayudante bilingüe en la biblioteca de la calle 135 en Harlem. Su trabajo consistía en buscar libros y crear programas para la creciente comunidad hispanoparlante del barrio. Cuando Pura descubrió que no había libros en español en la biblioteca, los escribió ella misma y se convirtieron en los primeros libros de cuentos para niños hispanos publicados en Estados Unidos. Empezó a aplicar lo que había aprendido en la escuela de bibliotecología y creó marionetas de vivos colores que utilizaba a la hora del cuento de sus historias bilingües. Además de celebrar las festividades hispanas tradicionales con cuentos populares en inglés y en español. Los inmigrantes de habla hispana que antes pensaban que la biblioteca no era para ellos,
Ahora se sentían como en su casa. La energía y curiosidad sin límites de Pura y su cautivador estilo narrativo transformaron las bibliotecas en las que ella trabajaba en vibrantes centros culturales de la comunidad. Aún en sus últimos años, Pura tomaba el autobús y el tren para viajar por toda la ciudad, desde el casco urbano hasta los suburbios, desde el Bronx hasta Lower East Side, para llevar a los niños y a las niñas la magia de sus cuentos y de sus marionetas. Poco antes de morir, el 1 de julio de 1982, Pura recibió el premio Lifetime Achievement de la Biblioteca Pública de Nueva York. En la actualidad, la American Library Association reconoce anualmente las obras más sobresalientes de la literatura infantil y juvenil de autores e ilustradores hispanos de Estados Unidos con el premio Pura Belpré. Su vida y su obra como bibliotecaria, cuentacuentos, autora y defensora de la comunidad hispana son un testimonio del poder de nuestras historias para construir puentes, no solo hacia la alfabetización, sino también hacia el cambio social. Cada vez que entro en una biblioteca que tiene una sala luminosa y alegre dedicada a los niños, o les leo un cuento popular de Puerto Rico a mis hijas, pienso en Pura y me siento agradecida por las semillas de las historias que ella sembró.